Hola, entonces aquí vamos a resolver este ejercicio. Tenemos pues un experimento de valoración de ácido aquí fórmico de volumen 20.4 mililitros y de concentración 0.883 y este ácido se neutralizó con hidróxido de bario 19.3 mililitros y la pregunta es cuál es la concentración de la disolución de hidróxido de bario. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer primero, aquí un recordatorio, digamos, aquí tenemos el ácido, es el ácido fórmico, y voy a decir ya, es un ácido monoprótico, o sea que va a liberar va a liberar solamente un protón. ¿Okay? Lo que quiere decir es que cuando se descompone o cuando se disocia en agua, se forma pues la base conjugada, el formato más el ion hidrógeno, el protón pues. Okay. Ok, entonces es lo que quiere decir. Monoprotóquico quiere decir que cada molécula de ácido libera un protón. Y a la neutralización, pues como siempre es la única cosa que es independiente de la fórmula del ácido de la base. A la neutralización, cuando decimos que tenemos neutralización o algo neutro, quiere decir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de base, que es H menos aquí. ¿Okay? Entonces, como es, yo sé la cantidad de protón, es la concentración pues, de ácido monotrópico inicial, ¿no? Por la concentración, su concentración por su volumen. Yo lo voy a poner así, es que sea que es igual a NHCOOH inicial, ¿no? Es igual, entonces podemos igualar eso, y eso es igual a la concentración, pues, de este ácido fórmico multiplicado por, pues, el volumen del ácido fórmico. Y aquí tendremos H menos. Entonces, tal vez vamos a calcularlo directamente ya. Pero vamos a guardar en memoria obviamente el resultado final. Entonces es 20.4 mililitros por y encontré algo como lo escribí del otro lado aquí 0.018 mol. Ok, es lo que tenemos. Ok, entonces ahora vamos a calcular la concentración de los hidróxidos. Bueno, concentración de los hidróxidos. Podríamos hacerlo directamente, pero lo vamos a hacer paso a paso. Es la concentración, el número de mol de hidróxido por el volumen de toma de la base. O sea, es 0.018 mol entre, y aquí tengo 19.3 por 10 al menos 3, para no olvidar que estamos bien en mililitros entre 19.3 y la calculadora me dice que me equivoqué. Bueno, vamos a volver a hacer el cálculo, no es muy grave. Entonces, lo vuelvo a hacer. Y aquí, si no me equivoqué, encuentro una concentración de 0. Bueno, digamos 93 mol por litro. ¿Okay? Esa es la concentración de HO menos. Ahora, después, la pregunta es cuál es la concentración de hidróxido de bario. ¿Okay? Y eso no es la misma, porque cuando tenemos aquí BaOH dos veces, cuando se disocia en agua, ¿okay? Va a formar dos hidróxidos, ¿okay? Más Ba2 más obviamente. Todo eso acuoso, obviamente rodeado de moléculas de agua. Y eso es bien importante. Quiero decir, si aquí tengo una concentración C, aquí la concentración de hidróxido es 2C.
Entonces aquí mi 2C es 0,93, digamos, o sea que la concentración de hidróxido de bario es 2 veces menos. ¿Okay? O sea que la concentración de BaOH 2 veces es igual, si quiere, a la concentración de, perdón, el número de mol, concentración de HO menos, ¿ok? HO menos entre 2. ¿Ok? Entonces, entre 2 y encontré pues 0. Por el redondeo aquí tengo 46 mol por litro. Aquí estamos.